Queridos hermanos y hermanas, entramos al tercer domingo de Pascua. Este domingo tercero, Jesús no se cansa de ir en pos de su rebaño, que después de su pasión y muerte se dispersó. Unos se escondieron por miedo a los judíos, otros, como estos dos discípulos, se regresan a su pueblo natal. Creen que todo se terminó y regresan a su vida anterior. Si la vida pública de Jesús consistía en convertir los corazones, ahora en su nueva vida de resucitado consiste en abrir sus mentes, mejor dicho, iluminar su entendimiento. Con cuánto amor y paciencia Jesús va al encuentro del que se aleja y quiere regresar a su modo de vida anterior. Estos discípulos caminan en silencio, pensantes y cabizbajos, y Jesús se les acerca sin hacerles violencia. Se une a su caminar y les pregunta de qué discuten por el camino. Es un modo de decirles: cuénteme lo que les pasa. Y ellos lo hacen porque tienen necesidad de que alguien les explique el terrible fin de su maestro. ¿Quién mejor que el propio maestro a explicar lo acontecido? Es la primera vez que un muerto explica por qué tenía que nacer, crecer, morir y resucitar. Es verdad que muchos han regresado de la muerte, incluso de la tumba, como bien lo podemos constatar en los evangelios. Por ejemplo, de la muerte de la niña que Jesús resucitó y de Lázaro que lo sacó de la tumba, pero ellos no pudieron explicar por qué volvieron de la muerte. Solo Jesús puede hacerlo, y bien que nos lo explica en esta conversación con los discípulos de Emaús. Es interesante cómo dicen que mientras les explicaba las Escrituras, sus corazones ardían. Eso es porque su predicación durante su vida pública tuvo su efecto, que era preparar sus corazones. Y en la fracción del pan lo reconocieron porque se les abrieron los ojos de la fe. Esto, hermanos, nos comprueba que Jesús de Nazaret es el Mesías, el que tenía que venir al mundo, porque mientras escuchamos su palabra y su explicación en las palabras del sacerdote, nuestro corazón arde. En los diálogos de nuestro Señor con Sor Faustina Kowalska, le dijo que Él estaba oculto en el sacerdote. Y lo podemos reconocer en la Eucaristía al comer su cuerpo y su sangre, porque al entrar en nosotros nos ilumina interiormente. Ánimo, hermanos, aunque estemos desalentados, falta de fe o sin entender lo que nos pasa, hagamos como los discípulos de Emaús, invitemos a Jesús a pasar la noche en nuestra casa y yo les aseguro que Él no se negará, porque nos ama y quiere manifestarse a nosotros como lo hizo a ellos. Literalmente, hermanos, invitémoslo a nuestras casas donde ya llevamos más de un mes encerrados, que nos explique por qué permite esta pandemia. Si escuchas con atención, sentirás su explicación, como les explicó a los discípulos de Emaús su sufrimiento en la pasión. ¿O crees que lo que ellos estaban viviendo es menos importante o doloroso de lo que nosotros vivimos hoy? Nomás les quería decir algo sobre por qué ardía su corazón. Fíjense, saqué una estadística donde la distancia entre Emaús y Jerusalén son 11 kilómetros, ¿ok? Dice que Jesús les explicó todo lo que estaba en las Escrituras referente a Él. Imagínense, si eran 600 las profecías, las dividimos entre 11 kilómetros, era un promedio de 55 profecías por kilómetro, 22 por cada medio kilómetro, 18 cada 250 metros, 13 cada 125 metros, 6 cada 60 metros, 3 cada 30 metros y 1,5 cada 15 metros. Imagínense este bombardamiento
de la revelación de las profecías en el Antiguo Testamento sobre Cristo, por el Maestro, revelándoselas directamente. Claro que su corazón, recibía estas profecías que se cumplieron en él, y su corazón las recibía, por eso ardía. Interesante, entre más tú abras tu corazón a Cristo, más te iluminará, más arderá. Nunca cierres tu corazón a Cristo y ábrele las puertas de tu casa al Señor en este tiempo. Amén.